Que tengamos claro que si mañana hiciéramos una reforma, cualquier tipo de reforma en el mercado de trabajo no garantizaría que de forma inmediata se detuviera la hemorragia del desempleo. Dicho esto, claro que es necesario reformar el mercado de trabajo, pero insisto, en momentos como los actuales, lo importante no es tomar partido en una suerte de enfrentamiento más o menos dialéctico, sindicatos, etcétera, ¿no? Sino tener claro qué es lo que puede detener antes el desempleo. Y eso, como señala muy bien el propio Fondo Monetario Internacional, solo se puede hacer con la mayor o menor beligerancia de las políticas de demanda. Y en un país como España, no existiendo política monetaria, con la inversión pública, ¿no? Dicho esto, insisto, nadie, ningún economista con tres dedos de frente se puede oponer a algo muy sugerente, muy razonable que sugiere el gobernador, y es facilitemos distintas modalidades de contratación, abandonemos esa suerte de dualismo en el mercado de trabajo entre los que están, y en una situación relativamente privilegiada, y los que tienen una situación de manifiesta precariedad, donde viven en el colmo de la flexibilidad, que era ese 30 y tantos % que teníamos de empleo temporal cuando se inició la... Pero al mismo tiempo, la correlación, como admite el discurso del gobernador, entre desempleo e intensidad en el sector de la construcción residencial, que hemos comentado aquí en muchas otras ocasiones, es alta, ¿no? Por lo tanto, sí a la actitud reformista en todos los mercados, pero insisto, no generemos falsas expectativas. Pero con matices y sin necesariamente pasar por un abaratamiento del despido, como prioridades se claras dice, ¿no? Para detener el paro. Para detener el paro. Juan José. No estoy de acuerdo. A ver, en bien, absoluto. Estamos bien, para Vamos eso a ver, venimos. el estudio del Fondo Monetario Internacional lo que dice es, en circunstancias tan anormales como las que vivimos ahora, cuánto ha aumentado el paro en distintos países y cuál es la estructura de sus mercados de trabajo. Lo que no dice, y no entra en ello, es cuál es el paro estructural en distintas economías. Es posible que el paro haya aumentado igual en otros países que en España, pero España es el país que tiene más tasa de paro, con mucho. ¿Por qué? Porque parte de un paro estructural muy fuerte. En los mejores momentos de la economía española, en aquellos en los que éramos la maravilla del universo, el paro español era del 8%. Una tasa de paro muy fuerte, y eso es un paro estructural que tiene que ver con la rigidez en el mercado. Era la de Europa. Pero Europa no era la maravilla del mundo, bueno, Alemania estaba estancada, y nosotros, aun creciendo mucho, teníamos el 8% y nunca hemos bajado de ahí. Europa tiene bastante rigideces laborales, España tiene bastante más que la media, y por tanto, claro que tiene que ver la tasa de desempleo con la estructura del mercado de trabajo. A mí me parece que el gobierno del Banco de España ha hecho un magnífico discurso, y que además tiene no solo el derecho, sino la obligación de hacerlo, porque tal como él lo argumenta, lo que está diciendo es necesario reducir tarde o temprano el déficit presupuestario, es decir, el déficit presupuestario ya ha alcanzado el máximo de su capacidad estimuladora sobre la economía. Y es verdad, es lo que está ocurriendo, incluso se nos está volviendo en contra, porque la gente está esperando subidas de impuestos y entonces tiene menor actividad económica, ¿verdad? Esto para empezar. Y dice, y eso lo dicen todos los gobernadores de bancos centrales, que una parte importante de ese déficit, que es verdad, se debe a las subvenciones al desempleo. Y una parte muy importante de ese desempleo se debe a la estructura del mercado de trabajo. A mí me parece que es un razonamiento impecable. Y no solo que es un razonamiento impecable, sino que además es que el gobernador del Banco de España es el que debe decir esto. Y yo me alegro mucho de que el Banco de España conserve la misma independencia que ha tenido en el pasado cualquiera que sea su gobernador. Al menos lo veo así, ¿no? Bueno, os pregunto por una última cuestión antes de terminar. También hemos visto esta semana otro dato importante. La tasa de ahorro se ha disparado. Esto es consecuencia de la crisis. La gente tiene miedo por esas circunstancias que acabamos de describir también. Tasas de paro que se pueden ir al 20%. La gente ahorra. Tenemos la tasa de ahorro en este momento en el 17,5% de la renta disponible. Esto es un máximo que no veíamos desde hace más de 50 años. La pregunta es, en fin, esto es bueno porque es la otra cara de que cae el consumo también en un momento como el que estamos. Es que efectivamente, muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo, no se pueden valorar. Es bueno, en general, es bueno que haya una tasa de ahorro importante, es bueno, pero no se puede descontextualizar. No es bueno.
porque ese aumento de la propensión marginal al ahorro lo que está reflejando es unas expectativas de contracción de la renta y una inseguridad en el mercado de trabajo, una falta de confianza, pero no una falta de confianza en el mundo en general, sino una falta de confianza en el mercado de trabajo, y por lo tanto hay una reacción de aumento de la propensión al ahorro muy significativa, que se está embalsando, es decir, está coexistiendo ese aumento en el ahorro con estancamiento, con decrecimiento en la inversión. A medio plazo puede ser bueno, porque la familia que hoy tiene algo de ahorro puede consumir, puede cambiar el tresillo en el medio plazo, pero ahora es la expresión del temor y no se está traduciendo en mayor inversión. O sea que es mala señal, entiendo. Claro, es que, vamos a ver, en sentido técnico, ahorrar no es lo contrario de gastar, como a la gente normal. En economía, ahorrar no es lo contrario de gastar, es lo contrario de consumir, que no es lo mismo. Y luego ese ahorro puede ser gastado en inversión, podríamos decir. De manera que cuando hablamos de un incremento de la tasa de ahorro tan fuerte como el que se ha producido, como proporción, no en volumen absoluto, sino como proporción de la renta disponible, que a su vez se está contrayendo, digo que ese incremento de la tasa de ahorro lo que está queriendo decir es una caída de la tasa de consumo. Entonces la cuestión es por qué está cayendo el consumo, y el consumo está cayendo, pues ahora sí estoy de acuerdo con Emilio, pues por esa razón, es decir, por el temor de la gente, por las expectativas de la gente, muchos ya están en paro, otros a perder el puesto de trabajo, y una cultura que se ha generalizado de austeridad en tiempos de crisis, ¿no? Eso está afectando al consumo, pues se sube el ahorro, pero también está afectando al gasto en inversión. Por eso están cayendo la demanda interna, ¿no? Bueno, son los efectos de la crisis, ¿no? Bueno, pues con ese análisis vamos a terminar. Acabamos de tratar de explicar algunas de las noticias económicas de las que se ha hablado y mucho esta semana. Ha habido debate, eso está bien. Gracias, Emilio Ontiveros. Hasta la próxima semana y muchas gracias, Juan José Toribio. Gracias. Aquí nos encontramos.